Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? ¿Libres de qué? Del pecado, del diablo y de la muerte, y de la carne. Del pecado es la carne, del diablo y de la muerte. Seréis verdaderamente libres. Dice, leo desde el 34, y le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Seréis verdaderamente qué? Libres. Ahora estoy del 42 al 45, dice así: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y a mí, porque digo la verdad, dice el Señor Jesús, ¿no me creéis? El Señor reprenda al diablo. Ahora estoy en el 51 al 55, de ahí mismo de 8, 51 al 55, dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá ¿qué? Muerte. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Dice el Señor: y yo sí guardo la palabra. Porque a veces uno religiosamente, humanamente, quiere entender las cosas de Dios y no se disciernen espiritualmente. Tienen que ser discernidas espiritualmente. Y tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo. Y tienen que ser dadas de parte de Dios. Y a veces la gente dice: no, es que yo conozco la palabra de Dios. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra.
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver. Hasta el 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Guardo la palabra, dice el Señor. Juan 14, 21 al 28. Aquí lo tengo, 21 al 28 de Juan 14. Gloria a Dios. Juan 14, 21 al 28, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo, y vosotros, si me amarías, os habría regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Juan 15, 20 al 27. 15, 20 al 27 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Bueno, aquí me quiero detener un poco en el 14, 21 al 28. Dice así: el que tiene mis mandamientos y guarda, ese es el que me ama. El que tiene ¿qué? Mis mandamientos y los guarda, ¿dónde? Que los obedece y los lleva a cabo. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo. Vosotros, si me amáis, os habría regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Es mayor que yo el Padre, dice. Vendremos y haremos morada con él. Estableceremos. Dice que el que guarda los mandamientos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Debemos de cuidar el testimonio y de guardar los estatutos del Señor y de darle la gloria todos los días de nuestra vida. Ahora estoy en 15, del 20 al 27 de Juan. Lo leo rápidamente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
pero no tienen excusa por su pecado. El que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Yo no hubiese hecho, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, porque esto es para que se cumpla la palabra que está en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice el Señor, ahora ya no tienen justificación. Ya vine y hice milagros, liberté personas, resucité, anuncié la palabra. Si yo no te hubiera anunciado la palabra, no tienes pecado. Dice en otras palabras. Pero ahora conoces la verdad. Y ya no hay excusa. Y ahora se cumple la palabra que sin causa me aborrecieron. Ahora el pecado ya fue exhibido, porque el Señor vino y anunció las buenas nuevas de salvación. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado por ahora. Ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto pasa para que se cumpla la palabra que fue escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice el 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por el pecado. Y dice, y vendrá el Espíritu Santo. Cuando tú guardas los mandamientos, cuando dice aquí que guarda mis mandamientos y los guarda, el que ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí vendrá el Espíritu Santo y hará su obra en nuestras vidas. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor Jesucristo, y bendito sea el Espíritu Santo, que nos ayuda en todas nuestras debilidades, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, quien derrama su gloria y su poder de una manera gloriosa, y que nos hace ver las cosas que nosotros no entendemos ni comprendemos humanamente, porque Él es todopoderoso, y para Él no hay límites. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnividente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres veces santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el creador del universo y dador de vida. El Espíritu Santo nos llevará al cielo. Será quitada la presencia de Dios pronto de la tierra, y se quedará la tierra sin el Señor, con cosas pero sin Dios. El Señor va a quitar el remanente, va a quitar la oración, va a quitar el ayuno. Su palabra ya no va a ser predicada en la tierra, como hoy lo hacemos. Y el mundo va a tener que sufrir las consecuencias por no obedecer el consejo de la palabra de Dios, porque me aborrecieron sin causa y desecharon mi palabra y no me honraron, me fueron indiferentes, no obedecieron a la verdad.
No caminaron en mi voluntad. No quisieron que yo estuviera en sus corazones ni en sus vidas, dice el Señor. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú no entiendes el concepto de la palabra del Señor, porque no obedeces ni lees la palabra. Debes de hablarla, de leerla cuantas veces hasta que la vivas. Que la entiendas y la vivas para la gloria de Dios, y Dios se glorifica en tu vida de una manera gloriosa. Ahora si no obedeces, no entiendes lo divino. Fíjate, es un misterio. Si no obedeces, tú no obedeces, no vas a entender lo divino, ni lo divino se va a derramar sobre tu vida. Pero si tú entiendes, entonces el Señor va a hacer algo extraordinario en tu vida. Primero a los Corintios. Dos al 5. Primero a los Corintios, capítulo 2 al 5, lo leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no hacía caso de chismes ni de cosas de nada. Yo no me propuse eso, dice el apóstol Pablo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de quién? Del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder que viene del cielo, de Dios, en el nombre de Jesús. Dice, ahora estoy en Apocalipsis. Escucha esta palabra de parte de Dios. Estamos casi en la conclusión de este tema. Apocalipsis capítulo 3, del verso 8 y del 10 al 12. Leo el 8 primero. 3, 8 y 10 al 12. Yo conozco tus obras en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fe, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Le dice a la iglesia de Filadelfia. Ahora estoy del 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que se dicen, para probar a los que moran sobre la tierra. Y he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Tienes que guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. El Padre va a venir a ti, el Señor Jesucristo vendrá y hará morada contigo y se manifestará a ti y dará su Santo Espíritu y poder. Y después de todo esto que ya obedeciste, ya entendiste los evangelios, ya entendiste la redención,
que está en la Constitución del Evangelio, que todos los cristianos deben saberla de memoria, los que dicen ser cristianos, porque hay mucha gente que nada más habla de labios. Yo soy cristiano y no hay ninguna demostración, no tienen herencia, no han recibido su herencia en esta vida. ¿Cuál es la herencia de nosotros los cristianos? La santificación de nuestras almas. El que es santo, santifique más, y el que es limpio, límpiese más, dice la palabra del Señor. Y nosotros ya entendimos todo esto, entonces ya entendimos la construcción del Evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Ahí viene la redención. Ya entendimos la palabra, ya fuimos fruto, ya dimos fruto, ya predicamos la palabra, ya llevamos el Evangelio. ¿Y qué dice aquí? Ahora escucha estas palabras, otra vez te las repito. Yo conozco tus obras, y aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Le dice a la iglesia de Filadelfia. Ahora estoy del 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿quién? ¿El mundo qué? Entero. Para probar a los que mueran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjate lo que está haciendo la iglesia popular, Roma, que está diciendo que van a cerrar iglesias cristianas. Porque el poder, la bestia, que es el gobierno, va a ser un gobierno, y el falso profeta de la iglesia católica, y de ahí viene una guerra, y luego se pelean entre ellos, y luego viene el anticristo. Después de la guerra, dice a todos: no se preocupen, séllense, van a tener todo, para poder comprar y vender, y van a tener todo. Yo les voy a dar dinero. Los que no tengan dinero van a tener dinero ya. No tienes que trabajar si quieres, yo te doy un poco de dinero para que tengas. Después de haber sido engañados, por eso va a ser cuando el Señor tome a su iglesia. Ya no va a haber predicadores, ya no va a haber quien tengas que molestarte en tu móvil, o en tu tableta, en tu iPad, en tu laptop. Ya no. Vas a creer, si quieres, ya ciérrala para siempre, ya no es necesario que lo hagas. No quisiste obedecer el consejo de Dios, no quisiste llevar el Evangelio de Dios. Por eso dice: retén tu corona, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en el tiempo de prueba. Retén, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya no va a estar la presencia de Dios, ya no va a estar hermanos en Cristo, no te van a estar dando volantes en los semáforos, ni tampoco nadie te va a estar predicando, ni en las iglesias, ni en nadie. Y va a estar la iglesia como está la iglesia católica, que ahorita está engañando al mundo entero, y que muchos dicen: yo soy católico, no pasa nada, yo tengo mi religión. Así va a seguir, hasta que sean destruidos y vengan las calamidades y vengan las pruebas, así como cuando llegó en el 2020 la enfermedad esta. Así van a llegar muchas plagas que no van a poder detenidas por nada. Y el diablo va a destruir a todos, va a querer engañar y les va a traer más guerra y más cosas. Luego van a venir los dos testigos, y después de los testigos, ¿qué va a pasar? Que los van a matar y ellos van a resucitar y van a tener poder para que descienda fuego del cielo, para que hacer cosas que no pueden hacer. Y ahí va a pasar cosas terribles durante la gran tribulación. Que el hombre va a querer morir, dice la Biblia, y no va a poder. Van a querer buscar la muerte y no la van a hallar, de todo lo que va a pasar. Ahora estamos en la conclusión de este tema. Estoy en Romanos, estoy en tiempo, en forma, en esta predicación que tenemos, que es parte de Dios, es la obra del Señor. No es obra hecha por manos humanas, como dijo el apóstol Pablo, que no te hablé con humana sabiduría ni con palabras persuasivas, sino te hablé con el poder que viene del Espíritu Santo, y poder y fuerza y testimonio de Él, para gloria de su nombre. Y no te hablé y te dije palabras hechas por sabiduría humana, sino que la que desciende del cielo, con el Espíritu Santo y poder, que dice el apóstol Pablo. Nosotros predicamos la palabra del Señor,
no te pedimos nada, porque creemos que tú necesitas más la palabra de Dios que lo que puedes aportar. Necesitas más la palabra de Dios y la presencia de Dios en tu vida y en tu corazón y en tu alma, en tu espíritu y en tu casa para tu familia y tus hijos, que lo que puede ofrecer. El pacto es de sangre, y hasta que se acabe esto, hasta que el Señor levante a su iglesia, se va a hacer retirar la gracia de Dios. Y ya, aunque quieras que buscar, por no haber creído y obedecido, ahora vas a tener que pagar con tu propia sangre si quieres ser salvo. Por haber pisoteado y por haber negado la sangre del Señor Jesús. ¿Cómo que pisoteado? Pues si no creí, ¿cómo la pisoteado? No, pero hay hermanos que se van a quedar también por no haber creído, por estar jugando con el Evangelio del Señor, por no ser serios, por no tener convicciones en el Señor. Se van a quedar y van a tener que pagar con su propia sangre y se van a lamentar, porque el Señor no los va a llevar. No aprobaron ante Dios, no van a irse con el Señor. Por eso te invitamos a que te arrepientas, a que camines en el camino del Señor y que le digas al Señor: yo quiero que tú seas mi Señor y mi proveedor, y obedeceré toda tu palabra y renuncio a toda obra de las tinieblas, para que tu gloria sea manifestada sobre mi vida para honrar a tu nombre. El Señor lo hace porque Él tiene todo el poder, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnividente, para que su gloria de su nombre. Ve la variante que está pasando en China, cuántos muertos está dejando. Ve todo lo que está pasando en el mundo. Y yo decía desde el 2020 que se iba a grabar, y se va a seguir grabando. No tengo buenas noticias para ti, más que las buenas noticias que tengo para ti es que seas salvo y que te arrepientas y que busques de la presencia de Dios tal y como dice la palabra, sin adulterar ni quitar nada. Por eso es que a mí me gusta leer mucho la palabra y me gusta darte la doctrina conforme a la piedad y conforme al Evangelio del Señor, no conforme a lo que yo creo en mi voluntad, pero también cuando hablo de parte del Señor en la divinidad de su Santo Espíritu y poder, no en mi voluntad ni en lo que yo creo y pienso, sino en lo que es conforme y dirigido y direccionado bajo el poder del Espíritu Santo para gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo. Estoy en la conclusión de este tema en Romanos 8, 1 al 11. Si tienes tu Biblia, ya ábrela. No lo haces para mí, lo haces para ti. Y lo haces para Dios, primeramente para Dios y luego para ti. Lo leo en el poderoso nombre de Jesús, en nuestra conclusión. Ahora pues, escucha estas palabras de parte de Dios para nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Fíjate cómo está esta palabra perfecta. Esta palabra es perfecta porque el Señor la hace perfecta. Porque el Señor es el que derrama de su amor y de su gracia de una manera gloriosa.
en nosotros para gloria a su nombre. Pongan sus ojos en Jesucristo. Aunque vean toda la adversidad en el mundo, nuestros ojos deben estar en el Señor Jesucristo. El pecado causó las consecuencias de los juicios de Dios, para que el hombre reconozca que Dios tiene el control de todo y Él es dueño de la vida. El pecado es un espíritu, así como el espíritu del diablo es el pecado, y solo sale del mal a través de Jesucristo. Tiene el poder, como cuando estaba el COVID y el Señor quitó el COVID en medio, nadie lo podía quitar. El Señor decía que era quitado de ti y era quitado de ti. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios. Vamos a orar en esta tarde. El Señor bendiga esta palabra en tu vida y en tu corazón. Léelo las veces que tú creas que son necesarias. Y si tienes algún enfermo, tenemos un tema que se llama la fe es la fe de Jesucristo. La fe es eficaz solo en Jesucristo, solo en Jesucristo. La fe es eficaz solo en Jesucristo. Yo le iba a poner en Dios, pero como muchos tienen muchos dioses, dije no. Me dijo el Señor, ponle la fe solo es eficaz en Jesucristo. Me han llamado algunos hermanos, hemos sido sanos por este tema que hemos estado viendo cuando estábamos en el hospital. Dios nos sacó de ahí. Estábamos malos y Dios nos libertó. Entonces léelo si tienes a alguien que está malo. Este tema también es bueno. Es un tema de parte del Señor. Dios bendiga esta palabra en tu vida y en tu corazón. Oramos a Dios. Va a cortar en YouTube, seguimos en Facebook. Padre del cielo y de la tierra,